En la webcast de hoy vamos a ver lo que es Azure en Open, cómo se puede trabajar, qué es Azure, cómo podemos hacer negocio con ello y daros una visión muy global del producto. Porque al final Azure cada vez más lo estaréis escuchando y se resume simple y llanamente en un data center virtual. Cuando digo lo de virtual y lo recalco, lo que vais a montar son máquinas virtuales. A día de hoy todavía me encuentro mucha gente que me pide presupuestos o me pide configuraciones y me manda una configuración física. Yo siempre lo digo, cuando compras un servidor físico en el cual le vas a instalar un sistema operativo en un servidor físico y vas a crear máquinas virtuales, son las características de esas máquinas virtuales lo que necesitamos, lo que tenéis que ver en Azure, no las características del servidor físico. Yo en tono de humor siempre lo digo, ¿cuánto cuesta poner un servidor de la marca X en la nube? Pues sintiéndolo mucho, no hables con Microsoft, háblate con Iberia Cargo y que te pasen el presupuesto de meterlo en un avión. Entonces, vamos a empezar a ver un poco qué es Azure, en qué se basa, qué podemos hacer con Azure y qué ventajas tenéis. Azure al final, como vuelvo a decir, es un CPD virtual. ¿Qué podemos hacer en un CPD virtual? Pues podemos dar servicios de aplicaciones, podemos dar servicios de procesos, almacenamiento, red, lo que se os ocurra. O sea, podéis montar desde servidores virtuales, podéis montar páginas web, podéis montar incluso servidores iOS o Android, podéis montar aplicaciones, podéis dar servicios de streaming. Así como referencia de lo que podría llegar a hacer Azure, la última Super Bowl fue retransmitida en streaming totalmente por Azure. Con eso os digo la capacidad que tiene de crecimiento y decrecimiento de la plataforma. Al final, todo el mundo habla de dar servicios, que es la base de Azure. Es una plataforma donde poder dar servicios. Lo que estábamos acostumbrados todo el mundo, en el pasado, era tenerlo todo gestionado en local. Es decir, tú montabas tu CPD, montabas tu data center, en él pues tú controlabas la alimentación de luz, lo que es el acondicionamiento de la sala, el que estuviera a una temperatura, la virtualización, el hardware, sistemas operativos, sistemas de seguridad, aplicaciones, datos. Muchas veces hablándolo con gente que son administradores de sistemas, te lo dicen, más del 80% de su trabajo es andar, entre comillas, parcheando. O sea, actualizando equipos, mejorando conexiones, haciendo balanceos de carga, un montón de trabajo que no les permitía hacer otras cosas que mejorarían la producción. ¿Por qué? Porque al final, si tienes muchos equipos, tienes muchos mantenimientos, tienes muchas infraestructuras y, como digo yo, si tienes dos servidores físicos, el controlar cómo van de hardware esos dos servidores es relativamente fácil. Si tienes 100 servidores físicos, cuando uno no está con un problema, está otro. Cuando uno tiene un exceso de carga, lo tiene otro. Y tienes que estar, pues, parece casi como la Fórmula 1, viendo los parámetros de todos y diciendo, espera, ahora le tengo que mover este aquí porque este servidor está muy cargado. Todo eso, nos vamos a olvidar de ello. Lo que vamos a dedicarnos es a lo que es nuestro negocio, a dar los servicios que de verdad necesitamos. Con esto siempre habréis oído un montón de veces las expresiones de PaaS, IaaS, SaaS, DaaS y 100.000 acrónimos más que sacarán para explicar al final lo que es vuestro core de negocio. ¿Tu core de negocio qué es? Dar infraestructura, proveer a tus clientes de máquinas virtuales. Vale, eso sería un IaaS. Y ahí hablaríamos de que tú te tienes que olvidar del hardware, da lo mismo como se llame la marca, te tienes que olvidar de los servidores, si están o no actualizados, si tienen sus conectores de fibra al día o no, de su virtualización, qué capa usas para virtualizar, de todo eso te despreocupas. De lo único que te vas a preocupar es de dar esa infraestructura. Un cliente tuyo quiere un servidor virtual y le da lo mismo que esté montado en A, en B o en C. Él lo que quiere es su servidor virtual que pueda acceder. Perfecto. Olvidémonos de todo ese quebradero de cabeza que son los servidores, el hardware y la virtualización. Eso ya se encarga Azure.
Nosotros nos dedicaríamos a dar infraestructura. Lo mismo con los servicios. Si tu core de negocio es dar, por ejemplo, tú has creado un CRM que es para empresas de transporte y has creado un CRM bestial, tú dices, mira, un mal menor o un problema que tengo es que el CRM sé que funciona perfectamente, pero me tengo que estar pegando con la actualización del sistema operativo, con la actualización de los conectores de fibra, con la alimentación eléctrica, con las conexiones de redes, con 100.000 cosas. Que ese no es tu core de negocio. Tu core de negocio es dar precisamente servicios sobre ese CRM. Eso sería una plataforma como servicio, o ya si lo vemos dentro de lo que son páginas web o aplicaciones al uso, sería lo que es un SaaS, software como servicio. De todo lo demás, os olvidáis. ¿Con esto qué quiere decir? Microsoft se va a encargar de gestionar todo lo demás. Microsoft lo que te va a dar es acceso a un montón de CPDs. Dichos CPDs, tú vas a poder montarlo. Gran ventaja que tenéis, no estáis limitados en el espacio. Es decir, imaginad que tenéis un cliente que está en Estados Unidos y que está en España. Su central está aquí en España y luego tiene una delegación en Estados Unidos, en Miami, para poder tener acceso también a la zona de Sudamérica. Le podéis montar un CPD en Estados Unidos. ¿Por qué? Eliminamos latencias. Con esto lo que os quiero decir es la posibilidad que tenéis de trabajar Azure. Porque al final, esto es como todo. ¿Quién es Azure? Hemos visto un poco lo de qué sería Azure, hemos visto un poco lo que sería cualquier proveedor de nube, y ahora vamos a profundizar ligeramente en dónde está Azure. Como os decía, tiene presencia mundial. Podéis montar data centers en Europa, en Estados Unidos, y gestionarlos desde aquí, desde España. Ningún problema. Incluso gestionarlos desde vuestro teléfono móvil. Yo en un evento que estuve hice la prueba con varias personas tomando un café y creé una máquina virtual desde un móvil Android, tomando un café. O sea, con eso os digo, si incluso como dice mi compañero Sergio, desde la playa, tranquilamente, tomándonos una bebida refrescante o espirituosa, que algunos dirían, podríamos estar gestionando el CPD. Eso para muchos es impensable, porque dicen, no, es que tengo que estar desde la consola, tengo que tener 400.000 programas para la gestión, uno para la gestión de red, otro para la gestión de máquinas. Olvidaros, se gestiona todo desde un navegador web, o incluso hay aplicaciones, tanto en Android como en Apple, para con vuestros dispositivos, ya sean iOS o Android, poderlo gestionar. Y con el mismo interfaz gráfico que tendríais con vuestro iOS o Android. Ahí, una de las grandes ventajas que tiene Microsoft es precisamente la presencia global. Está por todo el mundo. Es algo que podéis aprovechar. Podéis crear planes de contingencia. Podéis eliminar latencias, como bien os he dicho. Si tenéis gente que está en Sudamérica, que tiene la delegación en Sudamérica, ¿qué latencia pueden tener en la comunicación con Europa? De esta forma la eliminas. Ponen más cerca sus recursos. Y ahora, pues, vamos a ver cómo se trabaja Azure en Open, cómo se contrata, o sea, la parte más comercial. Hasta la presente, siempre que hablamos de Open, del canal de Microsoft, surgen 100.000 dudas. ¿Por qué? Según el cliente final, según el número de usuarios o de programas que necesito, según si va a estar en entornos compartidos o no, hay 100.000 códigos, 100.000 productos, y muchas veces te vuelves loco diciendo, espérate, que esta empresa, como hace cosas de educación, puede entrar en educación o no, entra como gobierno, por el número de usuarios que tiene tengo que poner este plan o tengo que poner este otro, te vuelves loco y no sabes qué código usar. Con Azure es tan sencillo como un único código. ¿Por qué? Azure como tal es un pago por uso real. Quedaos con esta expresión porque me la oiréis decir muchísimas veces. Es pago por uso real. Si tú enciendes una máquina 67 minutos, se van a tarificar 67 minutos. Si tú tienes en almacén, tienes 38 gigas, se te tarifican 38 gigas. Esto no es máquinas preconfiguradas, esto no es almacenamiento preconfigurado de lo uses o no lo uses,
te cobro tanto al mes. No. Al final, cuanto más uso hagas de ello, más tarificarán. Cuanto menos uso hagas, menos tarificarán. Pago por uso real. Con Azure existen dos opciones en lo que es contratación. Una es directa con Microsoft. Es a través de tarjeta de crédito. A final de mes os pasan un cargo por los servicios que hayáis usado. Para vosotros, para los partners, modelo de comisionamiento cero. Las gracias y basta. O sea, no se ve nada. No tenéis ningún acceso y los precios son idénticos que en Open. Lo que os conviene a vosotros, al igual que con el resto de productos que estáis distribuyendo entre vuestros clientes, es trabajarlo a través de Open. Cuando se trabaja a través de Open, yo siempre pongo el ejemplo de un móvil de prepago. Lo que se adquieren son recargas de uso. Este código que veis es una recarga de uso. Tú vas al punto de venta de recargas y dices, oye, dame una recarga para mi móvil de 20 euros. Esos 20 euros te pueden durar 5 minutos, te pueden durar un mes, incluso te pueden durar todo el año. ¿Por qué? Todo depende del uso que hagas. A más uso, más consumo. A menos uso, menos consumo. Tenedlo presente, porque esto es una forma de, haciendo un buen dimensionamiento, conseguir unos ahorros muy elevados. Puedes conseguir ahorros de hasta un 60% y un 70% sobre lo estimado. Volviendo a lo del proceso de recarga, vosotros lo que adquirís es una recarga, con la que aquí refleja. Dicha recarga tiene un valor de 84 euros, que esos 84 euros son idénticos que si lo hicieras en directo con Microsoft. Si tú haces a la página web de Azure, mira los precios y te sale que una máquina web son 115 euros, es lo mismo en Open. La diferencia es que cuando lo adquirís en Open tenéis vuestros descuentos de canal. Es una de las grandes ventajas. Otra de las grandes ventajas es que la consola puede estar a vuestro nombre. Y por último, tenéis un asesoramiento real del cliente. No le dejáis vendido, podéis gestionar su consola. Y al final, gestionar una consola es igual que si la gestionarais en vuestro CPD o en el CPD del cliente. Vosotros tenéis vuestros servicios por gestión de consola. Eso ya ahí, cada uno lo que estime que quiera cobrar o que considere que su trabajo cuesta. Porque al final esto no es regalar nada, esto es dar un servicio. Si vosotros tenéis un cliente que es una empresa de mudanzas y le mantenéis toda la infraestructura informática, genial. Tú cobras por ello porque tienes la experiencia para podérselo gestionar. Si tú quieres hacer una mudanza con esa persona, ¿te lo hace gratis? No. Te pasará la tarifa. A lo mejor te hace un descuento por aquello de que tiene contacto contigo y demás. Pero ojo, él también va a cobrar sus servicios, porque tiene unos empleados que hacen la mudanza, un camión que tiene que mover, unos permisos que tiene que tramitar. Volviendo al tema de la recarga como tal, lo que os comentaba, valor por 84 euros. Es un compromiso monetario disponible todos los que queráis. Es decir, si quieres comprar una recarga como si quieres comprar 1.000.000. Pero, y todo con un solo código. ¿Con esto qué quiere decir? No vas a tener que introducir un código por cada recarga. Si tú has comprado 10 recargas, te viene una sola recarga que vale por 10. Así también a la hora de introducir créditos es más rápido. Pero, ojo, igual que los créditos se pueden adquirir en cualquier momento, tienen un periodo de validez de 12 meses. Tú puedes comprar una recarga en julio. Esa recarga la activas en diciembre. El valor de esa recarga, esos 84 euros, son válidos hasta diciembre del siguiente año. Los consumas o no. Cuando tú lo has consumido o los 84 euros de servicio, cada está, tendrás que seguir haciendo recargas. Pero si tú no has consumido esos 84 euros, a los 12 meses se pierde. Con esto, consejo que os quiero dar. Cada uno en su casa que haga lo que quiera, pero yo consejo que os doy. Si mencionáis una máquina o un servicio y veis que eso pueden ser 840 euros al año, la cuenta de la vieja rápida te dice, vale, pues compro 10 recarguitas y ya tengo para todo el año. Bien, si bajan los precios de Azure, el sobrante lo pierdes. Así que el consejo que os doy, nunca compréis por más de 9 meses. Nunca. Y si queréis un consejo, como las recargas tienes 5 años para que se activen y luego esa recarga, ese dinero tiene validez hasta 12 meses,
Si queréis hacer la previsión de un año, un truco bueno es: compro una recarga para 6 meses y otra recarga para 6 meses. La otra recarga la dejo en el cajón. Cuando pasen unos meses, introduces esa recarga. Y ya está, has comprado un año, porque con el cliente has dicho: yo es que quiero que el cliente me lo compre al año. Lo has hecho y te aseguras de que no se pierde ese tema. Y luego, darlo de alta es lo más sencillo que hay en el mundo. Una vez nos habéis cursado a GTI este pedido, os llegará en 24 horas, que es lo que tarda desde que se solicita la recarga. Te tarda 24 horas en llegar. Te llegará el código de activación. Con el código de activación es tan sencillo como os vendrá un correo con una identificación. Dicha identificación la vais a poder descargar del portal de licenciamiento de ULSC. De todas formas, aunque esto lo explique rápido, tengo una guía que todos aquellos que me solicitéis os la puedo mandar, donde viene explicado cómo se da exactamente de alta una cuenta en Azure. Pero volviendo al tema, tenemos el portal de licenciamiento, donde igual que veis vuestras licencias de Open, veis unas licencias que vendrán identificadas como Azure. Una vez las seleccionéis, os saldrá un código 5x5, los famosos OSA Key. Y ese código 5x5 es el que utilizaremos para hacer la correspondiente recarga. Accederemos a la página web de Azure desde cualquier navegador, nos iremos a suscripción nueva, o si ya tenemos la suscripción activa con Open, pasaremos a suscripción existente, y lo único que necesitamos es un Live ID. Con vuestro correo validado por Microsoft, vosotros accedéis. Si es una cuenta nueva, ponéis todos vuestros datos, pues cliente, construcciones pestaña, nombre David pestaña, correo David pestaña @ construcciones pestaña, un teléfono, consejo poner un móvil. Y os digo por qué es: os va a mandar un código de validación. Si en ese momento hay ruido en la oficina, viene uno hablando del fútbol de la noche anterior, es una máquina la que te da el código. No coges bien un código y ahí, pues otra vez a volver a llamar y demás. Si os llega al móvil un mensaje o tenéis mala cobertura, en cuanto os entre el mensaje tenéis el código de activación. Introducís el código de validación, introducís el OSA Key que hemos hablado anteriormente y ya está. Tenéis vuestra consola activa. Con vuestra consola activa os saldrá reflejado en la parte superior derecha el importe que habéis introducido y el saldo que tenéis. Ahí ya podéis hacer recargas siempre que queráis. Ahí ningún problema. Consejo: se tarda 24 horas en que os llegue el código de activación. Un viernes a las 7 de la tarde descubrir que te vas a quedar sin créditos un sábado a las 8 de la mañana puede daros lugar a un quebradero de cabeza. El portal tiene parámetros. El portal lo podéis poner reglas para que os avise. Un cliente que está consumiendo 100 euros al mes puede decir: cuando te queden 50 me mandas un aviso. Y así sé que tengo que hablar con el cliente: oye, hay que recargar, que si no esto se para. Porque con créditos cero se paran los servicios. De todas formas, Azure ha tenido en cuenta que puede haber una urgencia. Tú tenías un cliente que estaba usando 2 máquinas virtuales, de repente se le ha caído su CPD y quiere levantarlo todo en la nube. Y pasa de tener 2 máquinas virtuales a tener 20. Claro está, has multiplicado por 20, has multiplicado por 10 el consumo y no lo tenías previsto. Se puede hacer recargas por tarjeta de crédito. Te permite la opción en caso de emergencia. Pero ojo, las recargas de tarjetas de crédito no comisionan. Si haces una recarga por 84 euros, son 84 euros, sin vuestro margen de Open. Y ya hemos hablado un poco de Azure, hemos hablado de tema comercial, de cómo se contrata, cómo se activa una consola, el importe de la recarga. ¿Pero qué puedo hacer con esa recarga? Pues mira, por ejemplo, 100 gigas de backup por menos de 100 euros. Digo, por menos de 15 euros. Es lo que tendrías. El almacenamiento de 1 tera, estos precios eran hasta 31 de julio, sale ahora mismo por 43 euros. Una máquina virtual con sistema operativo os sale por 113 euros ahora mismo. Como referencia tenemos otras webcasts donde hablamos pues de las máquinas virtuales, hablamos del backup, hablamos de disaster recovery, hablamos de otros, por lo que no voy a profundizar demasiado. Pero como breve apunte,
Cuando contratáis una máquina virtual tenéis la opción de que sea o con Linux o con Windows. El coste de la licencia ya va incluido en el coste por mes. Y ojo, pago por uso real. Vuelvo a decirlo, si lo tienes encendido 67 minutos, te tarifican en 67 minutos. El crear una red virtual os sale actualmente por 23 euros al mes. Un Site Recovery, el poder tener una máquina idéntica a la que tienes en local en la nube, para casos de caída, por 43 euros al mes. Y tendrías una idéntica. Y el directorio activo, que es gratuito. Por cierto, es el mismo directorio activo que usa Office 365. Así que si ya estáis usando los servicios de Office 365, podéis integrar directamente el directorio de ambos y que ambos se conozcan. Y por último, probar es gratis. ¿Queréis hacer pruebas? Consultarnos. Podemos incluso estudiar opciones. Y ahora pues vamos a ver cómo realizar los cálculos, porque está muy bien esto, hemos visto cómo se contrata, por encima qué servicios hay, pero luego siempre llega la duda de, vale, esto es muy bonito, he asistido a 100.000 presentaciones, pero como decían nuestros abuelos, ¿esto cómo se llama? Pues el esto cómo se llama, os voy a compartir un momento el escritorio, confirmadme por favor cuando lo veáis, para que podáis ver, no tengo ningún fondo de pantalla raro, o sea, antes de que alguien esté buscando ahí si tengo una playa o una cascada, creo que ya podéis verlo, y vamos a ver lo que es la calculadora de Azure. Esta calculadora de Azure, que todos aquellos que queráis está disponible en el link, la he colgado en esta presentación que estamos dando, en esta webcast, o lo podéis descargar como contenido adjunto, es la que se suele emplear para los cálculos. También os aviso, va a desaparecer en unos meses, porque va a ser a través de la página web. En la página web de Azure actualmente la están mejorando, la calculadora, y lo vais a poder hacer directamente por la web. Pero como referencia, esta es la que se está usando actualmente, que de todas formas, todos aquellos que lo necesitéis, nos mandáis un correo a cloud@gti.es y os la hacemos llegar. Os voy a explicar rápidamente cómo funciona. Primero de todo, no sé si veis el dedito donde está puesto. En Start Over. Siempre, 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 y por si acaso alguien tiene dudas, siempre, cuando vayáis a hacer un cálculo, pulsar aquí. Start Over. ¿Por qué? Habéis podido hacer un cálculo con la calculadora, habéis pasado un presupuesto a un cliente vuestro, total 385 euros al mes, de coste estimado, maravilloso y demás. Llegas con otro cliente, vas a hacer el presupuesto y te sale que son 265 euros al mes. Y en teoría es casi lo mismo. Vale, ningún problema. Llegas al siguiente, que es totalmente distinto a la solución, y te sale 500 euros. Y dices, uy, pero no me suena que esto salga así. Si no dais a Start Over, los precios que hayáis consultado anteriormente se puede quedar. Entonces siempre, 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 y por si acaso siempre, Start Over. Le damos a Start Over y ahora pasamos a los cálculos. Primero de todo, ¿dónde lo queréis situar? En Azure tenéis todas estas regiones para situarlo. Consejo que os doy, calcular siempre donde lo vayáis a instalar, porque hay algunos servicios que no están disponibles en algunas regiones y hay servicios que tienen distinto coste según lo instales en una región o en otra. Entonces, para evitar equívocos, si lo vamos a instalar en Europa Norte, es decir, en Irlanda, pulsamos Europa Norte. Si lo vamos a instalar en Europa Occidental, es decir, Holanda, en Europa Occidental, ahí como preferáis. Claro está, el pago es en euros y esto, que hay gente que todavía tiene dudas, aunque cada vez menos. ¿Con qué frecuencia vas a facturar a tus clientes? Poner siempre 12, una vez al mes. ¿Vamos a calcular precio estimado para Azure Backup? En este caso, no. ¿Vamos a calcular el precio para Site Recovery? No. Para eso ya tenemos otras webcasts donde lo vemos con más detalle. Pero como referencia, así como breve apunte, 4 teras de backup en abril salía por unos 500 euros y ahora mismo esos 4 teras de backup, salía por casi 600 euros, esos mismos 4 teras de backup os sale por unos 215 euros.
los mismos. Con eso os quiero decir las bajadas de precios que os podéis encontrar, como para encima hacer compras por un año. Lo ideal, cada 6 meses, como mucho. Y lo que yo recomendaría es hacer compras trimestrales. O sea, por el consumo estimado del trimestre. Vamos a calcular el consumo estimado de una máquina de Azure. Pues sí. Importante. Si alguien mira los precios, verá que si la ponemos en testeo y pruebas, sale aproximadamente entre un 15 y un 20% más económico que ponerlo en producción. Y siempre pues la gente tendemos a buscar la forma de ahorrar unos eurillos. Bien, vas a ahorrar unos eurillos, pero te los vas a gastar en psiquiatra. Porque los problemas que te va a dar una máquina de testeo son mayores que los de producción por una sencilla razón. Son máquinas de testeo, no están asociadas a hardware tan actual. Punto 1. Punto 2. No tienen funcionalidades como el autoescalado. Punto 3. La opción de balanceo no existe. ¿Quieres balancear máquina? Ningún problema. Apago la máquina, balanceas y enciendo la máquina. Eso lo haces en producción y las llamadas que tienes de tu cliente de esto no funciona, pues tú verás si te compensa. Y si queréis ahorrar entre un 15 y un 20%, ahora vamos a ver cómo se puede hacer. Aunque queráis una máquina con SQL Server, poned siempre que no. Y por último, sistema operativo que vamos a usar, pues vamos a usar Windows. Podríais usar Linux, pero ya vamos a hacerlo con el directo. Y le pulsamos al botón grande azul. Y ya nos salen las máquinas. Como veréis, he dicho que no quería SQL y me salen las máquinas con SQL. Si hubierais dicho que sí, no saldrían las máquinas normales. Y por ejemplo, quieres poner un controlador de dominio, ¿y qué lo vas a poner? Un controlador de dominio que te sale por menos de 13 euros, ¿lo vas a poner en una máquina con SQL que te saldría por 263? Creo que la respuesta ya la tenéis vosotros mismos. Pero ahora vamos a hacer el cálculo de una máquina estándar que todo el mundo suele pedir, que es una A2 con 2 cores y 3,5 GB de memoria. Ojo, 2 cores virtuales. No son 2 procesadores, ni Xeon, ni Opteron, ni lo que queráis. Son 2 cores virtuales. Igual que tú los montarías en tu máquina virtual. Vamos a seleccionar una máquina. Trabajando 31 días de la semana, 31 días del mes, las 744 horas. Total, estimado, 112,93. Hay mucha gente que dice, pues ya está. A esto le sumo un 10% y le digo a mi cliente, ¿qué es eso? Error. ¿Por qué? Azure tarifica por 3 cosas. Primero de todo, el espacio que ocupas en la nube. Y ahí nos vamos al espacio que ocupas en la nube. Cuando hablamos de espacio en la nube, espacio real. Tú puedes tener un servidor montado al que le has asignado 2 discos de 1 tera, o sea, en teoría tienes 2 teras de almacenamiento disponibles, pero realmente estás usando 325 gigas. Azure te va a tarificar 325 gigas. Como veréis, en almacenamiento existen 2 opciones. Realmente existe alguna más, pero para que sea rápido, tenemos localmente redundado. Lo de localmente redundado viene porque todo lo que es Azure, todo lo que se guarda en Azure, se guarda por triplicado, en el mismo CPD como mínimo. De esa forma, si se cae una imagen, si se cae un almacenamiento, existen 2 copias de respaldo. Con esto lo que tenéis es alta disponibilidad. Pero si queréis una alta disponibilidad de verdad, geográficamente redundado. Con esto lo que tendríamos es por triplicado, por ejemplo, en Holanda, que es donde estamos haciendo el cálculo, y se guarda lo mismo por triplicado en Irlanda, a más de 700 kilómetros de distancia. Con perdón de la expresión, si se cae Holanda y se cae Irlanda, me parece que lo último que nos está preocupando son nuestros datos, porque algo gordo tiene que estar pasando para que estén caídas 2 puntos. Vamos a poner la misma cantidad, 325 gigas. Como veréis, es prácticamente el doble sin llegar a serlo. Pero vamos a dejarlo en localmente redundado, ¿de acuerdo? Para los cálculos. Pues esto es lo que estás ocupando en la nube, entre sistema operativo, aplicaciones y datos. 325 gigas. Bien, 13,70.
que hay que sumar a los 112,93. Porque lo segundo por lo que os tarifica Azure es por los recursos que usas. Hay gente que va a mirar las características de las máquinas virtuales en Azure y van a decirme, David, de serie vienen con 128 gigas o con 135 gigas y luego traen un disco duro de caché de 70 gigas. Con eso me sobra. ¿Para qué quiero contratar espacio? Tú no contratas espacio. Tú lo que estás contratando es servicio. Un servicio donde te dan máquinas virtuales, un servicio donde te dan almacenamiento, un servicio donde te dan acceso a servicios especiales. Es decir, te están dando unos recursos que son que dispongas de 2 cores virtuales y 3,5 gigas de memoria RAM virtual. Por lo tanto, este coste, 112,93. Eso ocupa un espacio de 125 gigas por un coste de 13,70. Y ya vamos a otras opciones. La carga de datos en Azure es gratuita. Subir datos es gratis. Bajar datos puede incurrir en costes. Por lo tanto, yo siempre por defecto dejo puesto lo de 100 gigas de descarga, que si lo que dais son servicios de los antiguos terminal server, ahora remote desktop service, los 100 gigas no vas a llegar, a no ser que tengas una infraestructura con más de 200 escritorios. Que para eso creo que serán más que una simple máquina. Pero a los 100 gigas no llegas. Pero ojo, como es un coste que tiene, consejo que os doy, cuando pasáis el precio, porque en todo momento, como aquí pone precio estimado al mes, 6,97, tenedlo presente. Si tenéis un cliente que lo que se dedica es a tener montado un servidor de archivos en la nube y que todo el mundo se descargue de ahí sus catálogos, pues tendríais que saber cuánto pesa su catálogo y qué número de descargas tiene al mes, porque a lo mejor en vez de 100 gigas es más. Pero eso ya es lo que se llama consultoría de negocio. Y por último, la opción de servicios especiales dentro de Azure. Dentro de servicios especiales, por ejemplo, está el servicio de backup, está el servicio de site recovery, está el servicio de crearte una red híbrida, local, nube, lo que sería una VPN, una red privada virtual con gateway. Con esto que conseguís, los servidores que montáis en la nube se comunican directamente con los servidores que están en local, como si estuvieran en la misma red. Esta opción no es necesaria, pero si vais a tener un servicio de disaster recovery, es obligatoria. Porque si no, te va a tocar levantar todas las conexiones a la nube cuando se cae en local. Mientras que de esta forma, si lo tienes montado en entorno híbrido, lo único que tienes que hacer es redireccionar todo a la nube. 5 minutos lo has redireccionado. Ya trabajas directamente en la nube. Pero como veréis, trabajando 744 horas, 22,95. Y esto sería el coste estimado de una máquina con 2 cores, 3,5 gigas, 325 gigas de almacenamiento, 100 de descarga y 744. Total 156,20. Bien. Y habrá quien me diga, pues si has dicho que es pago por uso real, que si está encendido unas horas, solo me cobras esas horas, pues la empresa esta realmente lo quiere de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Vale, muy bien. Los 5 días de la semana, vamos a poner que son 20 días laborables y demás. En total se nos queda que va a estar encendida 240 horas la máquina. No, espérate, que es en este. 240 horas la máquina encendida. Habéis visto que hemos pasado de 156 a un coste de menos de 80 euros estimado. O sea, un ahorro de un 50% sobre lo estimado. Esto es lo que mucha gente haría y diría, vale, pues configuro para que la máquina arranque los lunes a las 8, se apague el lunes a las 8, arranque el martes a las 8, se apague el martes a las 8 y así toda la semana. Bien. ¿Y si un día se queda gente echando horas extras? Porque haya un pico de trabajo, porque haya una urgencia o vienen incluso a trabajar un fin de semana. La máquina está apagada. La consola te ha apagado la máquina. Pero dirás, bueno, eso si se va a quedar la gente trabajando y yo como administrador de sistemas tengo mi servicio 24/7 de atención al cliente, me llaman, oye José, enciéndeme las máquinas que hoy nos vamos a quedar trabajando. Vale, pues sabes que esto te lo tarifico. Bien, bien, bla, bla. Genial.
¿Y si es el gerente el que llega de un vuelo internacional y llega a las 12 de la noche y quiere preparar una documentación para el día siguiente? Pues en cuenta que eso no funciona. Llamadita y un poco cabreada después del viaje que ha tenido y que encima está con el jet lag. Esto es una mierda, esto no funciona, está apagado. No, es que es lo que quedamos. Ya sabéis lo que os queda en esa empresa, 2 días. ¿Y si pudiéramos tener para el resto del tiempo una máquina encendida, que es la mitad, pero que para pocas conexiones te cubre? Porque el problema que tenemos es que siempre dimensionamos lo mínimo con lo que podemos dar lo máximo. Pues para aquellos momentos de máxima capacidad necesito una máquina A2. Bien. ¿Y en la madrugada hay mucha gente conectada? No, con mucho se conecta uno. Pues con una A1 te sobra. No llegamos ni a 120 euros. Ya tenemos un ahorro de más de un 25%. Pero eso, poniéndolo así. ¿Y si encima todavía lo reducimos más? Porque eso lo podemos hacer. Podemos hacer incluso que haya a horas de la madrugada, en lo que esto pasa a ser 304, y a esto le ponemos 200. Seguimos sumando las 744 horas. Y ya estamos en 106. Incluso podéis organizar de que para momentos de picos de trabajo, que las máquinas pasen de una A2, por ejemplo, a una A4. La vamos a poner en producción, pues 2 horas al día, vamos a poner 40 horas. Seguimos teniendo las 744 horas. Y por 124 euros, frente a los 156 presupuestados en su momento, tenemos en ciertos momentos del día o de la semana una máquina 4 veces más potente. El resto del tiempo está trabajando con una máquina que cubre de sobra las necesidades que tiene. Y en las horas de madrugada y fines de semana lo tenemos máquinas más pequeñas. Todo esto a través de script, a través de PowerShell, lo podéis gestionar en la consola de Azure. Y si lo hacéis en la consola de Azure, todo este tipo de gestiones, te digo que estos ahorros que hemos visto a lo bestia, todavía podemos conseguir mejores ahorros. Pero eso ya es lo que consultoría de negocio. Que el cliente lo hubiera contratado directamente, se lo hubiera montado él directamente en Azure, hubiera tenido la capacidad de hacerlo, pues le saldría por 156 euros al mes. Si lo hacéis vosotros, le sale por 124. ¿Con esto qué quiero decir? Modelos de negocio. Es lo que ahora podemos ver. Volvamos a volver a lo que es la presentación. Un momentito. Que vamos a ver aquí. Porque esto va a ser más rápido que cargarlo. Avisadme cuando lo veáis. Creo que ya podéis ver todos la presentación. Vale. Pues mira. Ahora, en lo que es la presentación, vamos a ver lo que es ventajas de Azure en Open y modelos de negocio. En cuanto a ventajas, habéis visto que es pago por uso real. Es decir, lo que consumes es lo que te tarifican y es lo que te cobran. ¿Con esto qué quiere decir? Muchas veces cuando montáis una infraestructura, cuando vais a dar servicio a alguien, dices, vale, pues esto tiene un ROI, las 100.000 siglas que hay, que al cabo de 4 años has amortizado la inversión. Ya, pero yo ahora mismo tengo que montar 2 máquinas virtuales para dar un servicio. ¿Con cuántos clientes amortizo esas 2 máquinas? Pues mira, al cabo de unos 2-3 años es rentabilizar que compremos la máquina física que me puede dar servicio a ello. Muy bonito. Pero eso explícaselo al financiero que ahora tiene que hacer una inversión cuando todavía no tienes clientes. Aquí la ventaja es que desde un principio, si tienes un cliente para una máquina virtual, pues sabes que una máquina virtual te sale por unos 124 euros. Con su almacenamiento, con su VPN, con su descarga y con sus recursos de cores y de memoria. Pues sabes que son 124 euros. ¿Le gusta al cliente? Pues 124 euros. ¿Que no le gusta?
pues miráis otra máquina o miráis otros servicios. Pero la ventaja es que no tienes que invertir, porque ya sabes de antemano el coste que va a tener. Otra de las grandes ventajas es que no existen compromisos. O sea, tú das de alta a un cliente y al cabo de 6 meses el cliente te dice, oye, mira, que me lo he pensado mejor y que no lo quiero en la nube. O he cerrado. O voy a dejar de dar este servicio. Ningún problema. Dejas de meterle créditos y cuando se le acaben los créditos, eso muere. Oye, es para momentos de temporalidad. Tengo clientes que, pues para las campañas de Navidad o en campañas de verano, duplican su producción, pero el resto del tiempo está letargada. Ningún problema. Tú tienes tu consola, tú le has aumentado su infraestructura cuando de verdad lo necesita y cuando no la necesita se la tienes toda pagada. Menor consumo. Mira si es flexible de crecer y de crecer. Y no es decir, bueno, es que me tengo que gastar un dinero en 4 servidores físicos para dar un entorno virtual que solo voy a usar 3 meses. Podéis usar Azure, por ejemplo, para migraciones. Ahora que el Windows Server 2003 ha dejado de tener soporte, hay mucha gente que está mirando en migrar. Pero dice, es que los aplicativos que tengo funcionan en 2008, pero yo lo que quiero instalar es 2012. Y los aplicativos estos en 2012 o en el próximo Windows Server 2016 todavía no están habilitados. ¿Me voy a gastar ahora un dinero en servidores y en licencias que dentro de 3 o 4 meses voy a cambiar a Windows Server 2016? No lo hagas. Durante este tiempo que quieres estar protegido, que quieres estar actualizado, puedes montarte una máquina virtual en Azure con 2008 o con 2012 y cuando salga el 2016 ya lo monto en local, que es lo que quiere el cliente. Temporalmente está trabajando en la nube. Y os sale mucho más rentable que andar comprando máquinas y licencias que vas a perder dentro de unos meses. Hemos hablado en todo momento, estoy hablando de Microsoft, Windows Server, Microsoft. Al final, Azure es multiproducto. Puedes montar con Microsoft, puedes montar con Linux, puedes montar con Oracle, con iOS, con Android. Tienes bases de datos SQL, tienes bases de datos gratuitas, como pueden ser MySQL, como puede ser un MongoDB en páginas con tienda virtual. Puede ser lo que queráis, podéis escribir con Joomla, con Drupal. Tiene integración con un montón de gente. Eso en las webcams que damos de máquinas virtuales veréis más opciones. Ha preguntado Felipe que si cuando la máquina está apagado no hay consumo. Lo que es los recursos, si tú la tienes apagada, no estás consumiendo recursos. O sea, ¿tú estás pagando por un taxi que está en la estación de Atocha? No. Ahora, si tú llamas a ese taxi para que te venga a casa a recogerte para ir a la estación de Atocha, ese taxi, según llega a casa, va a bajar la bandera y te va a llamar, oye, ¿ha pedido un taxi? Estoy aquí abajo esperándole. Espérese que me voy a afeitar, me voy a duchar y voy a desayunar. Ah, ningún problema. Cuando bajas, 35 euros de taxi. ¿Y esto? Pues esto es que usted se ha afeitado, se ha duchado y ha desayunado. La máquina la tienes asignada, aunque el taxi no se ha movido de la puerta de tu casa. Pues si la tienes solicitada, en ese momento, si está asignada, tarifica. Ahora, si la tienes apagada a través de la consola de Azure, no hay ningún problema, no se tarifica. Pero ojo, hemos dicho anteriormente 3 cosas por las que tarifica Azure: el espacio que ocupas, recursos que necesitas y servicios especiales. Si la máquina está guardada en Azure, ocupa un espacio, los famosos 325 gigas que hemos visto en el cálculo, y esos se siguen tarificando. Ahora, si tú eliminas la máquina, deja de tarificarse. Es un espacio que estás ocupando. Te tarifico por el espacio, no por la máquina. Pero como veréis, los costes pues eran escasamente, no llegaban ni a 14 euros tener 325 gigas de una máquina disponible para encender en cualquier momento en la nube. Mira precios por ahí a ver quién equipara. Más cosas. Modelo de negocio. Como ya os decía, visto lo visto, hay 3 opciones. Os convertís en cajeros de un supermercado y vendéis recargas de Azure. Os pasan por vuestra empresa, oye, véndeme una recarga de Azure, o véndeme 2, o véndeme 3, toma, aquí tienes las recargas.
os lleváis vuestro margen correspondiente y con suerte la gestión de la consola. Es tan sencillo como eso. Aquí, vuelvo a deciros, vuestro margen. Simple y llanamente. ¿Dónde se gana dinero? Consultoría IT. ¿Por qué? Tú le gestionas la infraestructura al cliente. Le puedes dar servicios de valor añadido como puede ser políticas de disaster recovery, de movilidad. Lo que hablábamos antes. Tú tienes un cliente que se lo monta él directamente en Azure, pagándoselo directamente a Microsoft. Y esa máquina le saldría por 156 euros. Si tú se la gestionas, le configuras cuando se enciende, cuando se apaga, a qué nivel de máquina se pone, le saldría por 124. Oye, yo gestionar tu infraestructura, ya sea en Azure, ya sea tu infraestructura local, yo al mes son 150 euros. Si me contratas a mí Azure, te hago un 20% de descuento sobre el precio que tiene la web. Te consigo un consumo un 20% más económico. Y ya habéis visto que no es tan difícil configurando las horas a las que está encendida una máquina. ¿Eso cómo se hace? Yo siempre le digo lo del chiste. Apretar un tornillo 1000 euros. Pues sí que es caro. No, si apretar un tornillo son 10 euros. Los otros 990 es saber qué tornillo hay que apretar. Si tan sencillo es, háztelo tú mismo. Iros tranquilamente a una gran superficie de bricolaje. Te puedes comprar tú los ladrillos, el cemento, las puertas, las ventanas, los tubos, la calefacción. Ahora móntatelo tú mismo. Habrá quien sea capaz de montárselo y habrá que en cuanto tiene que ensamblar dos cosas, dice, Dios, según el plano no sé si va con la A o con la B. Cobrad vuestros servicios. Y aquí la ventaja que tenéis es que le podéis dar un valor añadido al cliente diciendo, ojo, si te lo haces tú mismo, si solo te gestiona la consola, te cobro esto. Si la consola encima la tengo yo, te consigo más ahorro. ¿Qué va a decir el cliente? Voy a tener el mismo servicio y la única diferencia es que la consola la gestionas tú. Para ti, me ahorro dinero. Porque de todas formas le vais a cobrar la gestión. Y por último, ya el dar software como servicio. Cuando hablo de software como servicio, si vuestro core de negocio es crear aplicaciones, ya sean CRMs, RPs, o aplicaciones web, o tiendas online, lo que sea, podéis usar Azure para vosotros mismos. O para darle ese servicio al cliente. Tú no tienes una aplicación que es increíble, perfecto, y hay que albergarla en algún sitio. Pues yo si te la albergo en Azure, te consigo mejores ahorros que si está en otro lado. Y ya con esto, pues lo único, haceros hincapié que ha vuelto el famoso cashback. El retorno de inversión, vamos a llamarlo. Se puede conseguir un 10% adicional en vuestras ventas online de Microsoft. Ya no es solo Azure, sino también CRM Online, Office 365, Intune, MS, o sea, por las ventas que hagáis, podéis tener un 10% adicional. Aquí en la presentación os viene un poco explicado por encima lo que es. De todas formas, poneros en contacto con vuestros comerciales en GTI para que os puedan informar con mayor detalle de en qué caso se aplica la promoción y cómo funciona. Como breve resumen, 10% y tenéis desde todas las ventas que hayáis hecho entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. O sea, si habéis vendido soluciones de Office 365 o de Azure o de Intune en agosto, aunque ha empezado ahora el cashback, también son válidas que las incluyáis. Miradlo porque al final esto es como todo. Es un sobremargen que podéis conseguir. Y a la pregunta que hace Felipe de si un cliente lo tiene contratado con Microsoft directamente, ¿se le puede pasar a Open? A día de hoy no se puede. Habría que migrar los servidores. O sea, no sucede como en Office 365, que en Office 365 vosotros tenéis un cliente que lo ha contratado directamente con la web de Microsoft, entró ahí un día, se contrató Office 365, tú vas a verle y te llama, oye, mira, es que tengo un problema, míramelo. Y dices tú, ostras, ¿tienes Office 365? ¿Cómo no me llamaste? Ah, ¿lo vendes tú? Sí, lo vendo yo. Y encima te lo gestiono. Ah, pues, ¿cuánto es esto? Y directamente introducíais el código de Office 365 de Open y la cuenta pasada de ser directa con Microsoft
a ser en canal. Eso en Azure a día de hoy no se puede hacer. Tendríais que migrar los servidores. Existen herramientas gratuitas o herramientas de pago, según lo que quieras hacer, para poder hacer migraciones entre cuentas. Los servidores como tal, existen herramientas gratuitas que te los traspasan de una cuenta a otra. Hay gente que lo que quiere es hacer migraciones tanto de máquinas en local como de otras suscripciones que tenía y moverlo todo a la nube. También existen herramientas gratuitas. Luego esto es como todo. Si quieres grandes funcionalidades, existen también herramientas de pago. Por ejemplo, nosotros tenemos una solución que es Visio Solutions, y para movimiento incluso entre nubes, ya no hablo de Azure, nubes de terceros, y me da lo mismo cómo se llamen, permiten hacer la migración. Lo único que te dice es, para que os hagáis una idea, es como un tráiler. Él dice, punto de recogida, pues está en Avenida de la Industria 15, en Alcobendas, bien. Punto de entrega, está en Avenida de la Industria 18, en Barcelona, vale. Pues llega el tráiler, abre las puertas, carga los palés, llega a Barcelona y lo descarga. Literalmente. No hace nada más. Él ya se gestiona, se organiza, lo único que os pide, claro está, es acceso al origen y acceso al destino. Porque lo que va a hacer es un movimiento entre líneas. Pero es lo que tendría. Y ya con esto, pues la presentación de hoy, daros de nuevo las gracias a todos vosotros por asistir. Y bueno, se abre ronda de preguntas.